Dando inicio a esta, el acta de la sesión número 9 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 10 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Excusa del señor alcalde de Renca, don Claudio Castro, quien por razones de agenda no le es posible asistir a esta sesión. Oficio de la Comisión del Mercado Financiero informando que no dispone de antecedentes sobre seguros generales que se contraten en el mercado, ya que esta no es información continua que las compañías de seguro deben remitir en virtud de la normativa aplicable. Por otra parte, tampoco se recibe información de siniestros, salvo en aquellos casos que dicen relación con comunicaciones de prórroga de plazos de liquidaciones del siniestro. Además, se informa que en el contexto de los hechos ocurridos en octubre de 2019, la Comisión consultó al mercado asegurador su exposición a siniestros, a raíz de los eventos ocurridos en esa época. Sin embargo, es información que tiene carácter reservada. Un oficio del Fiscal Nacional del Ministerio Público informando que se han instruido, en el caso que investiga la Comisión, la realización de diligencias investigativas de acuerdo al protocolo de Minnesota, como asimismo informa que se han contratado los servicios profesionales de un experto independiente, médico de la Facultad de Anatomía y Medicina Legal de la Universidad de Chile, para que participe como perito externo al servicio médico legal y a quien se le ha encargado de dar cumplimiento a lo establecido en el protocolo de Minnesota. Esa es la cuenta, presidente. Perfecto, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? No, nada. ¿Se ofrece la palabra sobre puntos varios? Nada. Seguimos. Entonces, la presente sesión tiene el propósito de escuchar al señor concejal aquí presente, a quien agradecemos su comparecencia, don César Améstica Alarcón, de la ilustre Municipalidad de Renca, y al señor Juan Carlos Anabalón, exfuncionario del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Renca, que lo veo se encuentra conectado telemáticamente, quienes expondrán al tenor del contenido del mandato de esta comisión. Así que para partir en términos generales y muy abiertos, don César, un gusto tenerlo acá, para que se refiera a lo que usted conoce respecto a los hechos ocurridos el 20 de octubre del 2019 en las bodegas, ex bodegas de la fábrica Kaiser, y los hechos posteriores desde lo que significa la investigación y el contacto que entendemos usted ha tenido además con las familias de las víctimas. Entonces, con total apertura, después nosotros vamos a hacer quizás una ronda de preguntas, pero refiérase con total libertad, tiene que apretar el botoncito que está acá, al otro lado, al otro lado. El negro. Ese. Ahí está. Ahí sí. Perdón. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es sumamente importante tener que decir efectivamente cuál ha sido nuestro vínculo, tanto con las familias como en el caso Kaiser, como también la participación que personalmente tuve en lo que fue el primer reportaje que se hizo a través del medio de comunicación independiente del Radar Renca, que aborda un año lo que ocurrió en Kaiser, y también cómo nosotros fuimos cubriendo la noticia a medida que fueron sucediendo en el momento que ocurrieron los hechos el 20 de octubre del año 2019. Efectivamente, yo en ese tiempo no era concejal de la comuna de Renca, era participante de un medio de comunicación local llamado el Radar Renca, y donde generamos diferentes tipos de investigación cuando ocurren los hechos en Kaiser. Primero, cuando nos enteramos de que efectivamente se estaba produciendo un incendio en las bodegas de Kaiser, como en el supermercado Líder, que queda al costado, en Miraflores, la calle Miraflores de Renca, 8770, donde está la bodega de Kaiser, y efectivamente nosotros nos hicimos presente como medio independiente, yo personalmente, después de las 5 de la tarde aproximadamente, a los lugares de los hechos, y lo que encontramos en ese lugar es que habían efectivos militares, también habían efectivos de carabineros en la zona, estaba bomberos ya con el incendio bastante controlado, y lo que logramos evidenciar en algunas conversaciones con mucha gente que estaba ahí también viendo y evidenciando lo que estaba pasando. Había una situación de saqueos, ¿no?, que estaba en el lugar, que ya no estaba ocurriendo en ese momento, pero el fuego ya estaba bastante controlado, y el primer rumor que empieza a correr en el espacio, en la gente que estaba ahí, era que 3 personas posiblemente estaban atrapadas sin vida en las ex bodegas de Kaiser. Posteriormente, en una conversación que tuvimos con bomberos, tratando de tener algún tipo de información, nos informan que eran 5 personas que efectivamente se encontraban al interior, pero que era información que todavía no nos podían confirmar ni corroborar porque era muy preliminar.
Tuvimos diferentes conversaciones en la zona, si se encontraban y logramos evidenciar a una de las a la madre de una de las personas que pierde la vida en las bodegas de Kaiser, que es la madre de Yocho Osorio, la señora Solange Arias, que ella indicaba de que estaba muy preocupada porque su hijo no estaba y estaba dentro de la gente que estaba observando lo que había ocurrido ahí, que no sabía si él estaba o no estaba dentro, pero que estaba muy preocupada porque no podía estar con él, no sabía si estaba dentro del lugar y que quizás, como ya se hablaba de que habían posibles víctimas, quizás pudiese estar ahí. Posteriormente lo que nosotros hicimos fue recabar todo tipo de información que tuvimos ahí. También hicimos diferentes consultas al equipo de gabinete de la Municipalidad de Renca, tratando de saber qué era lo que había ocurrido, y nos confirman que efectivamente después del transcurso de la noche de que habían 5 personas fallecidas, y ya las redes sociales daban cuenta de 2 personas que por lo menos nosotros teníamos antecedentes que las estaban buscando la familia y que tenían temor de que posiblemente o pudieran haber estado cercanos al lugar o no entendían por qué no habían llegado a sus casas. Uno de ellos era este joven Andrés Ponce, que en las redes sociales de la comuna, sobre todo, ya había información y estaban pidiendo saber del paradero de él, ya que desde muy temprano no había vuelto a su casa después de ir a la feria. Y posteriormente también estaba en las redes sociales y en grupos también de colegios, ¿no?, del sector, personas preguntando por si se sabía alguna información de Yocho Osorio, que también estaba en ese momento desaparecido, no se sabía nada de él, que había salido justamente cercano al lugar donde ocurrieron los hechos y que no había tenido un retorno a su casa. Misma persona con la que nosotros habíamos visto a la madre, ¿no?, consultando y muy preocupada en el lugar cuando ocurren los hechos. Posteriormente, la información que tuve al día después, no recuerdo bien si el día después o el día subsiguiente, es que uno de los familiares de Andrés Ponce, una persona cercana más bien, Romina, que era una amiga de la familia, me llama porque yo tenía un cierto contacto más o menos cercano por cercanías de donde vivimos con Andrés Ponce. Una amiga de él me llama para decirme que efectivamente era muy probable de que uno de los cuerpos que estuviera en las ex bodegas de Kaiser era Andrés Ponce. Ahí es como nosotros nos enteramos de que ciertas personas que estaban desaparecidas, ¿no?, como Yocho Osorio y Andrés Ponce, efectivamente podían estar dentro de estas bodegas o ex bodegas. Pasaron los hechos a través de los medios de comunicación, no me entero de que efectivamente las 5 personas que estaban desaparecidas, o 5 de estas personas, entre ellos estaba Andrés Ponce, Yocho Osorio, Julián Pérez, Manuel Muga y Luis Salas. Este último no siendo de la comuna específicamente, pero que también había sido deportado por la familia como extraviado hace unos días. La información que después nosotros fuimos recabando a través de esto fue que días después, diría que una semana y unos días más, se vuelve a producir otro incendio en las bodegas de Kaiser. De manera muy siniestrosa, no había ningún motivo, el lugar ya había sido saqueado, se encontraba en perfecta ruina, no estaba acordonado el lugar, sino que se encontraba completamente abierto. Nosotros en algunas oportunidades, yo personalmente me acerqué, vi el lugar, estaba completamente abierto, gente entraba, ingresaba, salía, no estaba con ningún tipo de resguardo, y a lo que se provoca un nuevo incendio donde obviamente lo que nosotros supimos a través de la misma investigación que fuimos haciendo es que se iba perdiendo mucha evidencia, ¿no?, que podía quedar en ese lugar. Dentro de las conversaciones vía correo, nosotros tuvimos conversaciones con Paola Dragnik, que es del medio de comunicación Telesur, y que nos informa de que efectivamente ella había encontrado algunos elementos que podían corresponder a uno de los familiares y se lo había entregado a una de las familias que era al hijo de Manuel Muga. Estos elementos fueron puestos en conocimientos en la 7ª comisaría de Renca, la comisaría oficial que tiene la comuna, que está en la plaza de Renca al costado de la municipalidad, y posteriormente habían sido al parecer entregados al fiscal Morales, o estaba en conocimiento él. Más allá de antecedentes no teníamos, pero sí lo que habíamos logrado evidenciar es que se habían encontrado en el lugar días después de ocurridos los hechos, no dentro del mismo día, se habían encontrado unas llaves, un cargador de celular y
restos de ropa que al parecer pertenecían a una de las víctimas, y en este caso podría haber sido Manuel Muga, que era más o menos lo que nosotros sabíamos, ya que una de las llaves creo que coincidía con un candado en la casa. Fue la información que nosotros tuvimos de manera de relato. Posteriormente seguimos insistiendo en la posibilidad de tener mayores antecedentes, y yo tomo la misión dentro del equipo del Radar Renca de quedarme a cargo de todo lo que era la línea editorial interna del medio de comunicación, las columnas de opinión, los reportajes, y Gastón Arce, que era el director del medio de comunicación, y Luis Valdivia, productor general del medio de comunicación, inician un proceso de investigación específico sobre el tema del caso Kaiser, y en los cuales yo lo acompañé en alguna oportunidad a uno de ellos a hacer una entrevista directamente a la señora Solange Arias para nosotros enterarnos cuáles habían sido sus impresiones, ¿no?, de cómo se había estado llevando adelante el caso, ya que ya estaba en un proceso judicial. La verdad, el tiempo específicamente no lo recuerdo, pero sí la información que tuvimos por Solange Arias era de que por parte de la Municipalidad de Renca se había hecho un abordaje inicialmente. Este abordaje había sido con ofrecer todo lo que era ayuda psicológica por parte de la municipalidad a las familias de las víctimas, y también un acompañamiento en todo el proceso judicial, ya que incluso explicándole de que la Municipalidad de Renca no podía ser parte ni actor querellante de ninguna de las instancias por el rol que cumple como Municipalidad de Renca, pero que sí estaban para poder aconsejar, acompañar a las familias en todo proceso. Pasando el tiempo, la verdad, tengo que decir que habrán sido unos 2 o 3 meses, el proceso de reportaje seguía su curso. Yo había tenido solo esta participación con el caso de la señora Solange Arias, no madre de Yocho Osorio, y lo que tuvimos después en una conversación también con la señora María Román, la señora Solange Arias, y el primo de Andrés Ponce, que se llama Guillermo Coronado. Él nos entrega información de que el apoyo municipal no había sido efectivo de la manera que se había comprometido, y las 3 personas o los 3 familiares nos relatan de que efectivamente habían tenido una opinión negativa al respecto del proceso tanto jurídico y como psicológico que se le hizo por parte de la Municipalidad de Renca. Incluso los buses para los funerales, en 2 de los casos no llegaron, se comprometieron buses para el funeral y no llegaron por parte de la Municipalidad, y también nos informan de que constantemente la respuesta que tuvieron por parte de la Municipalidad y del equipo jurídico era de no presentar acciones judiciales contra el tema, porque eso iba a generar un proceso de complicación. Posteriormente nosotros estuvimos haciendo averiguaciones al respecto. El equipo de Radar Renca estuvo tratando de hacer las averiguaciones, pero no logramos tener ningún tipo de información fehaciente que nos diera o nos confirmara que efectivamente había algún tipo de obstrucción o alguna señal que nos dijera evidentemente, como las familias sospechaban o tenían esa sensación, ¿no?, que confirmara dicho relato por las familias. Pero posteriormente, a 2 años del caso Kaiser, efectivamente logramos ver a través del reportaje de la red de Alejandra Matus, Jaque Matus, el reportaje sobre el caso Kaiser, que efectivamente había ahí algún tipo de comunicación entre el director jurídico en ese momento de la Municipalidad de Renca y la señora Paula Bugatás, teniendo o manifestando información de que no presentaran acciones jurídicas al respecto, y sobre el levantamiento de los hechos en donde ocurrieron los hechos del suceso, y claramente eso daba una señal, ¿no?, a nuestro juicio y también a las familias, de que había ahí algún tipo de comunicación interna de manera con efecto de poder no perjudicar la posibilidad de hacer efectivos algún tipo de seguro o hacer efectivo la posibilidad de vender rápidamente el recinto, como se manifestaba y se creía, ¿no?, que podía pasar en ese tiempo. Posteriormente, personalmente salgo concejal de la Comuna de Renca en el año 2021 y mi cercanía es empezar a conversar con las familias. Me acerco a conversar con la señora María Román, esposa de Manuel Muga, porque mi relación anteriormente había sido con el hijo. Y lo que ella me relata es que efectivamente no tuvo el proceso de acompañamiento
que esperaban, no digo que no haya existido, sino que esperaban por parte de la municipalidad, y que el proceso por parte del fiscal también había sido bastante deficiente por el hecho de que no había una conexión, una información de manera directa. Lo que nos parece en ese momento también relevante es que nos informan de que el fiscal, había habido un fiscal anteriormente que se había presentado en calidad de bombero en el lugar de los hechos, y que este fiscal era el fiscal Xavier Armendáriz, pero que él se había presentado como bombero en el lugar de los hechos y no necesariamente como fiscal. Sin embargo, él genera una serie de diligencias que se debían ejecutar en ese momento en las exbodegas. Y posteriormente también la información que nos entregan las familias es que ellos consultaron y quisieron saber los bomberos que habían estado en ese lugar, que llegaron a acudir al incendio, y no aparecía el fiscal y el bombero Armendáriz en dicho informe. Informe que no tengo en particular, y que sí, al parecer, cosa que no puedo confirmar, tendría el equipo de reportaje de la red, ¿no?, que emitió este reportaje con Alejandra Matus. Lo que sí nos manifestaban tanto la señora María Román como Solange, y en el caso después nosotros empezamos a tener también vínculos y contactos directos con la señora Alejandra Ponce, la madre de Andrés Ponce, que nos empieza a manifestar de que efectivamente ellos tenían una sensación de que el caso tenía muchas irregulares en el proceso como se venían realizando. Primero porque no había ni siquiera se acordonó y se mantuvo abierto posteriormente el lugar de los hechos, el lugar, mientras habían diligencias que se estaban realizando en el mismo lugar de los hechos, donde cualquier persona podía entrar, y eso podía generar obviamente una obstrucción o algún tipo de complejidad, ¿no?, para poder tener las diligencias eficientes. Segundo, nos dan a entender de que el fiscal no había tenido una actitud necesariamente de querer colaborar con el proceso, muchas veces no respondiendo los llamados, no respondiendo los correos, no respondiendo a solicitudes que habían realizado, y no sabiendo qué había pasado además con esta evidencia posible que había encontrado la periodista Paola Dragnik de Telesur, que no sabían qué había pasado con esa información, y que ellas la habían hecho entregar directamente al fiscal nacional, al fiscal del caso, José Morales. Esos elementos a nosotros obviamente nos arrojaron varias inconsistencias, ¿no?, que pretendíamos, y en la conversación que empezamos a tener con la familia es que ellas, estas tres personas con las que yo ya tenía un vínculo y un contacto directo y constante, ¿no?, nos manifestaban de que ellos creían que habían habido intervenciones. ¿Por qué? Porque en el caso de o posibles intervenciones de terceros en la muerte de estas personas, por información que ellas mismas nos relataban, y que también el reportaje de Alejandra Matus también nos manifestó, que la posición del cuerpo en la que se encontraron las personas al momento de haber sido encontradas, video que filtra además un efectivo de carabineros, ¿no?, y que se hace públicamente en las redes sociales, video que yo no tuve acceso en el momento en que se viralizó, pero que gente cercana a mí sí lo tuvo, y ese video fue difundido por redes sociales, por Facebook, y también llegó a muchas personas por WhatsApp. La posición de los cuerpos era estirados y no necesariamente compungidos, que es de la manera que generalmente cuando hay personas que mueren producto de la carbonización, ¿no?, o de quemar, o de incluso de la asfixia, es contraria a la que ellos estaban. Y además habían ciertos elementos que el Departamento de Tanatología del Servicio Médico Legal no perició con rigurosidad en el caso de algunos de los cuerpos, como en el caso de Yocho Osores, que posiblemente habían extractos metálicos dentro de su cuerpo, lo cual podían ser algún tipo de indicio de posibles balas. No era algo que nosotros contamos, pero que no había una pericia, una diligencia más o menos o bastante rigurosa con respecto a estos cuerpos encontrados. Y en el caso de Manuel Muga, una fractura o una hematoma craneal, ¿no?, por algún objeto contundente que posiblemente haya generado algún tipo de lesión grave, y que tampoco estaba periciada o no estaba manifestada ni tenía ningún tipo de informe.
Además, en los hechos, donde ocurren los hechos, nosotros desde el radar Renca lo que nunca logramos tener acceso fue algún tipo de información concreta o científica que determinara dónde y cómo efectivamente se produce el incendio, sino que hay un lugar situado que está en el primer piso, en el lugar de almacenamiento, donde posiblemente fue el lugar donde se genera, ¿no?, el humo, ¿no?, y empieza a generar el incendio, y este efecto, ¿no?, de condensación de el fuego finalmente hace que explote y genere estos grados de calor, ¿no?, que logran generar estos hechos de incendio brutal, ¿no?, que hubieron en ese lugar, tanto como en el líder que estaba al costado. Pero no había ningún tipo de información, investigación científica ni peritaje al respecto de los posibles hechos de incendio, ya que también hay relatos de que no era solo un foco de incendio el que había, porque estamos hablando de que era una bodega, que este lugar mide 16.000 metros cuadrados, o sea, y generalmente la construcción puede ser fácilmente unos 9.000 metros cuadrados. Entonces, el recinto para la cantidad de incendio que se provoca no es por algo que necesariamente no haya sido producido intencionalmente. Y además que también dentro del reportaje o de la información que tuvimos desde Paola Dragnik del medio Telesur, lo que informa también o nos informa en algún momento al medio de comunicación el Radar Renca es que sí habían posibles acelerantes, porque encontraron en el lugar de los hechos bidones no con posibles acelerantes, no en un solo lugar, sino que en más de algún lugar. Y eso, además de la evidencia que ella misma encuentra, ¿no?, correspondiente posiblemente a una de las familiares, y eso nos lleva también a nosotros pensar de que el procedimiento en general que se había realizado era muy deficiente y faltaba a cabalidad poder saber cómo se habían producido el incendio, y segundo, efectivamente si el lugar de los hechos fue periciado con la rigurosidad que se necesitaba para poder dar quizás con las personas que fallecieron en el lugar sin necesidad de los exámenes de ADN o teniendo algún tipo de elemento que pudiera también relacionar a las personas. Esa evidencia estaba, pero no fue periciada por los organismos competentes en ese momento. Lo que logramos y generamos después fue todo un proceso de acompañamiento a las familias en el ámbito psicológico, poniéndonos a disposición de acompañarlas también en diversas actividades, y la posibilidad de avanzar en verdad, justicia, y para eso nosotros también la memoria y la reparación es sumamente importante. No olvidamos y también manifestamos dentro de una conversación que tuvimos tanto con las familias, con diferentes organismos políticos, es que este hecho no ocurre necesariamente por un hecho aislado, ¿no? Esto era un conflicto político que estaba viviendo el país, además una situación de movilización social álgida, militares en las calles, había toque de queda y también estaba el estado de excepción en la capital, y no era el único hecho, además de incendios extraños, ¿no?, además del metro, en locales comerciales, sino que en otras comunas también cercanas, además la comuna en el sector más cercano al norponiente, ¿no?, Maipú, Quilicura, habían hechos de similares características, algunos de ellos también con consecuencias fatales de personas que mueren en ese lugar producto de los incendios y que también dejan algún tipo de manto de dudas. Por ende, nosotros empezamos rápidamente a avanzar, conversamos con diferentes organismos y lo que empezamos a levantar como opción también era declarar el lugar donde ocurrieron los hechos de Kaiser como un sitio de memoria, no necesariamente porque hayan habido, porque no es la evidencia ni tampoco los resultados que tenemos hoy en día, de que hayan intervenciones de terceros o agentes del Estado, ¿no?, en la muerte de estas personas, sí, pero sí por negligencia. Y sí porque también correspondió a un contexto político donde la ciudadanía se encontraba en hechos de movilización y había todo un conflicto, ¿no?, político que se estaba desarrollando en el país. Entonces, de acuerdo a eso, a la negligencia, al poco acompañamiento por parte del Estado también con las familias, y al que nosotros creemos que aquí hay un sesgo de clase. Efectivamente, si esto hubiese ocurrido en una comuna como Vitacura, a 5 personas o 5 vecinos de ese lugar, no hubiese tenido quizá el mismo tipo de diligencia y el mismo tipo de respuesta por parte del Estado a como fue en el caso de Renca, una comuna popular, ¿no?, y con 5 vecinos que también son de los sectores más vulnerados, porque creemos que el Estado es el mayor vulnerador de derechos,
de una comuna de Renca. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros empezamos a trabajar en esto, presentamos ante el Consejo Nacional de Monumentos la solicitud para declarar Káiser como un sitio de memoria, ¿no? Presentando diferentes cartas de apoyo dentro del espectro político como organizaciones de derechos humanos y también las familias con compañía de nuestro equipo. Yo personalmente no fui, pero sí fue una de mis asesoras, acompañó a la familia al tercer encuentro mundial de organizaciones de derechos humanos en Buenos Aires, donde tuvieron vínculos con diferentes organizaciones, entre ellos el juez Garzón, donde él también manifestó todo su apoyo y cercanía con las familias de acuerdo al hecho, porque a 3 años, más de 3 años todavía, no estamos muy lejos, creo todavía, y también las evidencias sí lo indican, de encontrar verdad y justicia, ¿no?, para los hechos que ocurrieron con las 5 personas en Káiser. Y que además todo este manto de dudas que para nosotros nos generan, también ha sido bastante deficiente la respuesta por parte del Estado con respecto a cómo generar un proceso de investigación eficiente y eficaz con relación a lo que ocurrió ahí, pero también porque creemos e insistimos de que el diseño, ¿no?, de las políticas que hoy día tenemos públicas, tanto en materia jurídica, tienen un sesgo de clase y eso se manifiesta bastante evidente en el caso de las familias del caso Káiser. Esa ha sido más o menos mi vinculación hasta el día de hoy, donde hemos tenido diferentes cercanías a conversaciones, tenemos hoy día próximamente reuniones con la red de sitios de memoria también para seguir avanzando en la posibilidad de declarar Káiser un sitio de memoria. Este lugar, además, por parte de la familia Bogatás, fue vendido a un proyecto inmobiliario hoy día que va a construir departamentos sociales en el lugar, y este proyecto habitacional también está en ciertas conversaciones con la entidad patrocinante para resguardar también el lugar donde ocurren los hechos para poder estar, y también está esa voluntad, ¿no?, por parte de la entidad patrocinante de poder llegar adelante a tener verdad, justicia, pero también un sitio de memoria para que en Chile nunca más puedan ocurrir estos hechos y que no tengamos la respuesta del Estado para situaciones en las que en un contexto político, ¿no?, fallecen en extrañas circunstancias gente de nuestras comunas populares. Eso. Sí, sí. Muchas gracias, don César. Vamos a abrir una ronda de preguntas por parte de los diputados y diputadas. Diputado Hirsch. Gracias, presidente, y por también agradecer a don César Améstica. Yo, tal como dije, lamentablemente en un minuto tengo reunión de régimen interno, pero quería dejar planteada por lo menos 2 o 3 preguntas y tal vez después ustedes me ayudan y yo así me entero de la respuesta, que no voy a poder lamentablemente quedarme a escucharla. Yo tengo 3 preguntas relativamente breves. La primera es si habían otros medios de comunicación presentes. Cuando se menciona que estaban ustedes con Radar Renca, me gustaría saber si habían otros medios que estaban reporteando la situación y en qué situación, y si pudieron captar más o menos visualizar lo mismo que estaban viendo ustedes, o no había en ese momento otros medios de comunicación. En segundo lugar, me interesaría saber si al momento que ustedes estaban ahí había presencia de instituciones policiales o carabineros, PDI, bomberos, etcétera, y qué rol estaban cumpliendo en ese momento en que ustedes ya estaban ahí. Y en tercer lugar, usted mencionó unas diligencias del bombero en ese caso, pero también fiscal Armendáriz, mencionó que estaba haciendo diligencias, pero si pudiera detallarnos cuáles eran las diligencias específicas que él estaba realizando y si las estaba haciendo en su calidad de bombero o correspondían más bien a una mezcla de rol y son diligencias propias de fiscalía, si es que tiene esa información. Eso, presidente, como digo, pido la disculpa del caso, pero creo que es muy importante estar también en régimen interno y después voy a enterarme siguiendo la sesión de las respuestas que tengamos y el resto del intercambio. Gracias, diputado. Además que esta sesión se transmite, así que quedará registro de las respuestas. Yo creo que como tenemos tiempo, vamos respondiendo a poco para que no se le pierda ahí el orden de las preguntas y pueda responder don César sin problemas, y después tiene la palabra pedida el diputado Lilayú. Primero la respuesta de don César, si le parece. Sí, bueno, personalmente nosotros el día donde ocurren los hechos no vimos otros medios de comunicación en el sector. Además nosotros pertenecemos a un medio de comunicación independiente, entonces no tampoco andábamos con
sabiendo o relacionándome. Había mucha gente, sí, en el sector, lo que podíamos evidenciar, entonces posiblemente sí hayan estado, pero nosotros no lo evidenciamos y tampoco nos acercamos a ninguno de ellos. En el caso de quién eran las instituciones que efectivamente estaban en el lugar, estaba Carabineros, de hecho habían patrullas de Carabineros, yo evidencié 2 cercanas al lugar, pero Carabineros en el sector de enfrente, ¿no? Que sería la calle La Rambla, más o menos, en ese sector evidencié a Carabineros. Bomberos estaba en ese momento terminando de apagar el incendio, ¿no? Yo llego posteriormente, minutos después de las 5 de la tarde. Por ende, Bombero estaba terminando de lo que era... operando para poder terminar con lo que era el incendio, y sí había militares en el sector. Había una fuerte presencia de militares todavía a esa hora, que habían llegado, nos informan que entre aproximadamente a las 4 de la tarde, que es el relato que estaban de la gente que estaba en el lugar, ¿no? Que nosotros fuimos consultando para poder tener mayor antecedente. Y con respecto a la información que nosotros tuvimos sobre las diligencias que había levantado o había solicitado el fiscal Armendáriz, es que le había solicitado a Carabineros hacer el levantamiento. Esa era la información que nosotros obtuvimos. No sé en qué calidad las hizo, o si está dentro de las atribuciones como bombero, haberlas podido realizar o haberlas podido solicitar, pero de que efectivamente él solicitó que Carabineros hiciera el levantamiento correspondiente. Gracias, don César. Tiene la palabra el diputado Lilayú. Buenas tardes, señor presidente. La verdad es que yo la pregunta que yo diría, bueno, yo sé que él es concejal en estos momentos, pero él dice que todo lo que está opinando en general de acuerdo a lo que vio como parte de su medio independiente. Pero la verdad yo quiero que quede en el acta, me parece muy un medio independiente periodístico, evidentemente. Yo lo escuché atentamente, hablamos de hacer algún tipo de monumento, habla de negligencia del Estado, es decir, volvemos a lo mismo, que evidentemente yo creo que mucha independencia no existe bajo ese punto de vista como medio. ¿Ah? Y yo no sé, tengo una reflexión, señor presidente, de lo que hemos escuchado con el fiscal Armendáriz, que efectivamente ya lleva más avanzado, ¿cierto?, la investigación judicial, acuciosa, han avanzado bastante más. Entonces, no sé si tenemos que seguir investigando, me imagino, escuchando a todas las personas, pero no sé si se nos quedaron atrás todo lo que es yo diría la opinión periodística del señor concejal, de las otras periodistas, y se basan y entrelazan. Y a mí yo me temo, la verdad, que en esta comisión podemos inventar probablemente una verdad periodística, una verdad que no se condice con lo que ya hemos avanzado desde el punto de vista judicial, penal, que es lo que al final importa. Yo solamente hago una reflexión, que él actúa, y él está hablando ahí, me imagino, como un periodista, yo no sé si es periodista, independiente, pero no en la calidad de independiente con lo que él explicó claramente, el museo orquestado en un monumento, ahora como concejal, ahí que nunca más vaya en relación a eso. Bueno, yo tengo mis dudas, no solamente quiero que quede constancia mi opinión en esta comisión. Sí, diputado Lilayú, se agradece su reflexión. De todas maneras, se subentiende que dos cosas, ¿no? Primero, que la independencia señalada por don César es en el contexto de que se trata de un medio comunitario, pero evidentemente todos los medios de comunicación, sean comunitarios, sean masivos, sean de la índole que sean, en muchos casos expresan líneas editoriales. Eso no, creo que no es sujeto a controversia en esta comisión, sino que lo que nos interesa es poder recabar la mayor cantidad de antecedentes, y el pronunciamiento que haremos en nuestro informe además se hará cargo de todo lo que escuchemos y lo que refleje de una u otra manera también la impresión que se haga la comisión respecto a todas las opiniones que se han vertido en este espacio. Diputada Sardí, usted me había pedido la palabra. Gracias, señor presidente. Saludarlos por intermedio también a la comisión. Al exponernos dijo que después que ocurrió el incendio del día donde fallecieron las personas, días después hubo un nuevo incendio. ¿Fue días después, semanas después, o quisiera que me lo precise? Y por otro lado dijo que
había comentarios, se encontraron bidones de acelerante. Entonces, si pudieron establecer cuántos bidones y cuál es el tamaño de estos bidones. Y por último, dicen que hay un sentir de que sea un lugar de memoria. La municipalidad, los vecinos del lugar están de acuerdo con este requerimiento. Esas serían mis preguntas. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. No sé si quiere, para que juntemos las últimas preguntas con el diputado Undurraga. Gracias, presidente, por un taco a la salida de Santiago. Llegué un poco tarde, me alcancé a conectar algo sí. No venía manejando, no venía manejando. Una pregunta, primero agradecer su presencia acá. Una pregunta que es sobre lo último que alcancé a escuchar acá, porque una parte entre que me bajaba del auto y llegaba acá que me perdí la exposición. Usted señala que hay negligencia, ¿ya? Y más allá de la participación o no de agentes del Estado en alguna de la muerte, cosa que está en el Ministerio Público, tiene su propia investigación en esa línea, usted señala que hubo negligencia y que si esto fuera en otro lugar de la ciudad, en el sector oriente, por ejemplo, no habría habido esa negligencia. Me gustaría que pudiera profundizar en ello, porque ello puede tener que ver con el objeto de esta comisión investigadora, porque la parte más de la investigación del delito le corresponde más si es que, o eventuales delitos le corresponde más al Ministerio Público. Pero me gustaría si pudiera profundizar en ello, porque ahí puede haber una línea de investigación o descarte, investigación o descarte en esa materia. Eso. Sí, yo solo para sumarme a lo que dice el diputado Undurraga, usted que ha tenido contacto también con las familias y más o menos ha visto el desarrollo por parte de esta investigación, que esta comisión no pretende suplantar el rol del Ministerio Público, de investigar, de imputar, si efectivamente llega a los antecedentes que lo permitan, a determinados responsables, sin perjuicio de ello. Sí, creo que es objeto de esta comisión ver cuál ha sido el comportamiento del Ministerio Público. Porque, por ejemplo, yo acabo de recibir una noticia de otro incendio. Esto se acaba de publicar, se lo voy a enviar después a los diputados y diputadas del grupo. En La Pintana hemos recibido antecedentes de otra situación similar, el mismo 20 de octubre del 2019, y es un episodio que ha estado, dice el reportaje, detenido, que el Ministerio Público no ha sido oficioso ni diligente. Y es un poco la denuncia que nosotros teníamos originalmente cuando iniciamos esta comisión especial investigadora, pero después entendemos, ¿no?, que a propósito de la comisión especial investigadora y de la presentación que nos hicieron acá, tanto el fiscal Armendáriz, que estuvo acá, como el fiscal Morales, sí se han echado a andar algunas diligencias. Pero es importante, creo yo, para también que nos hagamos un juicio respecto del rol del Estado. Bueno, ¿cómo ha visto usted el desarrollo de la investigación y el rol particular del Ministerio Público? Eso. Bueno, sí. Bueno, lo que entendí es que era que iba a ir respondiendo las de a una, pero me parece que no las voy a responder todas juntas. Ya, pero bueno, efectivamente yo aquí tengo una visión doble, ¿no? O un rol, más que nada, que tiene dos características en mi participación en lo que corresponde a los hechos que ocurrieron. Uno, tiene que ver con cómo cubrimos la noticia el día de los hechos, ¿no? Como medio de comunicación comunitario independiente que tiene una línea editorial, ¿no? Y que siempre se ha manifestado como, y se manifestó como una línea editorial que busca la verdad, la justicia y la memoria en este tipo de casos. Pero por sobre todas las cosas, nosotros ahí evidenciamos ciertas negligencias en un rol, ¿no?, que tiene que ver con el medio de comunicación. Las aprehensiones y las apreciaciones posteriormente que puedo haber realizado tienen que ver necesariamente con mi rol como concejal y en el acompañamiento que he tenido con la familia y también con la vinculación que he tenido con el Estado, ya como concejal directamente, ¿no? Y quiero separar un poco esto. Una tiene que ver con que nosotros evidenciamos falencias. Las falencias que se evidencian es que efectivamente hubieron en el sitio en el lugar del suceso, ¿no? No hubo ningún tipo de resguardo del lugar por días. El segundo incendio se provoca 8 días después aproximadamente, entre 8 y 10 días. Creo que son 8 días. Y los bidones que se encuentran los manifiesta misma gente que iba al lugar con toda libertad. Y las conversaciones que también tuvimos de manera interna con Paola Dragnik del medio de comunicación Telesur.
Eso no debió haber ocurrido, eso lo sabemos que es de sentido común, ¿no? De no haber tenido resguardado un sitio lugar donde se estaba levantando expedición, donde cualquier persona podía ingresar de día, de noche, con un total abandono, nomás, además del lugar. Segundo, la evidencia que se encuentra y que se hace entrega a uno de los familiares del caso, en el caso de Manuel Mugaijo, ¿no? Que se le entregan evidencia que al parecer correspondía a su padre, no se entrega ningún tipo de informe al respecto en ninguno de los primeros informes que genera Ministerio Público, en ninguno. Nada, no existe esa posible evidencia. Y es más, dentro de la respuesta que encontró Paola Dragni encuentra dentro del lugar, ¿no? Y que se lo entrega a las familias, que se informa a Carabineros y que se le presenta al fiscal. Y que no existe esta respuesta posteriormente de qué ocurre con esa evidencia. Y la única respuesta que tuvimos después a través del reportaje de Alejandra Matus, o logramos evidenciar el seguimiento, ¿no?, de esa evidencia, es que para el fiscal no era relevante. Esa fue la información que entrega él, efectivamente, que no era relevante para el caso, cosa que creemos que, insisto, planteándonos nosotros desde un punto de vista periodístico, ¿no? Cosa que no soy periodista, ¿no? Soy ingeniero comercial, tengo otro tipo pero sí trabajé en el medio de comunicación por 7 años, ¿no? Y también en otros medios de comunicación radiales también a nivel general. Entonces, por ende, efectivamente nosotros ahí creemos que hubieron ciertas falencias en el proceso tácito, ¿no?, de cómo se fueron generando las diligencias. Efectivamente, hay cosas que dejan mantos de dudas, ¿no? Pero también nuestra reflexión posteriormente y la necesidad de poder avanzar en memoria de reparaciones cuando yo ya soy concejal de la comuna. Y en ese aspecto, en ese vínculo que generé con las familias, o se fue generando a través de nuestro equipo con las familias, nuestra apreciación, ¿no?, que es política, ¿no?, que es que efectivamente, de acuerdo a estos mismos hechos y el tratamiento que se le ha dado a las familias en sí, primero quiero decir por parte de la Municipalidad de Renca, donde ellas acusan un abandono o un no acompañamiento prometido en ese espectro. De hecho, cuando aparece el reportaje de Alejandra Matus, ¿no?, la Municipalidad de Renca emite un comunicado diciendo que efectivamente ellos sí habían tenido un compromiso de acompañar a las familias, porque el reportaje era bien evidente, ¿no? Habla como de posibles comunicaciones por parte de asesores jurídicos de la Municipalidad de Renca con las familias de la empresa Kaiser, ¿no?, esta señora Paola Bogatás. Por ende, efectivamente, a nosotros eso hace que la municipalidad tenga una respuesta al reportaje diciendo que había tenido un acompañamiento y se había puesto a disposición de todo el proceso. Cosa que yo posteriormente conversé con las familias y las familias nos dicen que no era de la manera que se había expresado por parte de la municipalidad. No es que no haya existido algún tipo de acompañamiento, pero que era muy deficiente, sino el acompañamiento social, perdón, en el acompañamiento psicológico que hubo a la familia fue una sesión de 15 minutos todas juntas, ¿no? Eso no lo entendemos nosotros como un acompañamiento o un trabajo, ¿no?, para poder trabajar directamente el área socioemocional de las mismas familias que habían perdido a sus familiares. Y además, este mismo problema que hubo, que en algunos de los casos, en 2 de los casos, iban a llegar buses para poder acompañar a llevar a las familias, simpatizantes, amigos de las personas fallecidas a los funerales, no llegaron, simplemente no llegaron y no hubo información de eso. Por ende, también por parte de la municipalidad nosotros creemos que hubo una falencia, ¿no? Y el acompañamiento creemos que debía haber sido distinto de mi rol como concejal. Y por ende es que ahí nosotros generamos de que no estuvo a la altura, ¿no?, de lo que debió haber sido, no ni siquiera de lo solicitado, ¿no?, sino que de lo que debió haber sido por parte de la municipalidad como parte del Estado, ¿no?, y también por parte del organismo judicial y jurídico al respecto, que no hubo un buen acompañamiento, y nosotros desde ahí creemos que eso tiene un sesgo de clase a nuestro juicio, ¿no?, que eso es una posición que tenemos directamente desde la concejalía. Y efectivamente, tanto de la municipalidad como en el proceso judicial no había sido. Si bien entendemos que no tiene que haber un acompañamiento por parte del fiscal, pero ellos también expresan de que la información que se le había solicitado al fiscal, cierta reciprocidad, ¿no?, con respecto a la información, no era ni siquiera bajo lo esperado, ¿no?, muy por debajo de eso. Y también con la Municipalidad de Renca. Y también hay algo que hay que decir, o sea, que esto viene ocurriendo hace unos meses atrás. Se da la orden de la exhumación de 2 de los cuerpos hace unos meses atrás,
Y para eso el Servicio Médico Legal solicita a las familias y le explica cómo va a ser el proceso, y las familias solicitan el acompañamiento junto a la abogada Alejandra Arriaza, ¿no?, de algún organismo que no sea necesariamente por parte del Estado, por las dudas que generaron las pericias del Servicio Médico Legal con respecto a los cuerpos. Y por parte del fiscal se aprueba que dentro de el proceso, ¿no?, de la exhumación estuviera el grupo ECHAF, que es un grupo internacional, ¿no?, que también trabaja o acompaña estos procesos, ¿no?, con expertos en tanatología, ¿no?, y que obviamente tienen la expertise necesaria para poder acompañar y que sea un organismo. Es aprobado, pero no se le da el financiamiento. Y al no darse el financiamiento se estuvo perdiendo evidencia que es diaria, según las mismas informaciones que nos entregan del Servicio Médico Local en una reunión que acompaña a las familias. Se perdió evidencia diaria porque estuvo muchas semanas los cuerpos sin ningún tipo de diligencia al respecto, ¿no? Con respecto a lo que ocurrió, y creemos de que, porque al no aprobarse el financiamiento, finalmente ECHAF no puede realizar su trabajo, y creemos que eso nos golpea duramente a las comunas más populares, porque si hubiesen sido personas con otras posibilidades económicas, esta diligencia sí se hubiesen podido hacer. No, no tengo ningún tipo de evidencia efectivamente que haya sido. Disculpe, presidente. No, para que quede grabado. No, si hay evidencia que en otros casos similares sí se ha usado ese criterio. No, ¿No? Ok. no, personalmente no tengo ningún tipo de evidencia al respecto. En todo caso, va a volver a ser citada la fiscalía y va a estar citado también el equipo de ECHAF, así que yo creo que una conversación mucho más profunda al respecto y viene también el servicio médico. Así que yo creo que va a haber espacio como para ahondar en ese detalle y hacer quizás comparaciones respecto de otros casos. Y le quedaban las preguntas de la diputada Zagardía respecto del sitio memoria, la relación con la comunidad. Sí, perdón, sí, no tenía anotada. Para que vayamos cerrando, porque además tenemos otro invitado más. Sí, ahora, dentro de, efectivamente, la comunidad aledaña que está ahí, que es la Villa La Hacienda, que es una villa bastante grande, ellos están y manifestaron su apoyo, ¿no? Incluso la misma directiva, para la posible construcción de un sitio de memoria en ese lugar. Esto también se ha hecho con diferentes firmas de apoyo de diversos concejalas y concejales también de la comuna de Renca, que también han apoyado esta iniciativa. El alcalde no ha apoyado la iniciativa de manera concreta, pero él dice que si el proyecto avanza, él no tiene ningún problema en sumarse y adherirse. Hemos recibido apoyo incluso de otras comunas, como en el caso de Quilicura, la alcaldesa de Quilicura, en el alcalde de Pudahuel también, pero también de organizaciones de derechos humanos que son propias de la misma comuna, que también han estado apoyando esta iniciativa. Y también de una villa que es cercana al lugar, que es la Villa Miraflores, que testimonialmente, sí, dirigentes y dirigentes del espacio también estaban bastante de acuerdo con lo hecho. Esto quiero enmarcarlo y finalizar diciendo que para la gente que vive en el sector es un trauma que todavía está bastante abierto, ¿no? Nosotros hemos tenido conversaciones, hay lugares ahí que fueron siniestrados, que todavía no son recuperados. Por ejemplo, el supermercado Líder recién está empezando a funcionar de manera muy precaria, ¿no? La ex bodegas de Kaiser está en total abandono, y el lugar generó una sensación de inseguridad bastante compleja para las vecinas y los vecinos, y que también genera estas mismas dudas e incertidumbres de acuerdo a los reportajes que se han ido realizando y también a la información que ha sido revelada por mi parte también a través de un comunicado que nosotros tuvimos a la respuesta que tuvo la Municipalidad de Renca y que lo hicimos público, con respecto a que creemos que no fue el acompañamiento necesario, que el sentir generalmente de la gente del sector es que efectivamente ahí debiese haber un lugar, ya que esto correspondía a un problema de convulsión social, ¿no? Y que además nos deja diferentes mantos de dudas, porque cuando ocurren este tipo de hechos, y aquí lo quiero finalizar con total libertad, cuando ocurren este tipo de hechos y hay fallecidos, siempre los fallecidos vienen de nuestro lado. Entonces eso para nosotros es completamente, debe ser reparable. Ejemplo, fueron 5 vecinos de una comuna popular que mueren fallecidos calcinados en ese lugar. Y eso para nosotros es algo que debiese ser distinto en otras circunstancias, y si ocurren, no debiese ser y ni debiese haber sido tratado de la manera que fue tratado. Gracias, don César Améstica, por su presentación. Vamos a pasar a escuchar ahora
a don Juan Carlos Anabalón, quien fue citado por su calidad de exfuncionario del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Renca, pero que entendemos ahora además trabaja en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo solo para introducirlo, aprovechando de saludarlo, y para que pueda hacer referencia acá, vincularlo un poco con la exposición que acaba de hacer el señor Améstica, me gustaría que tenga en consideración para su relato que nos señale su conocimiento y si es efectivo que se realizaron por parte de la Municipalidad de Renca recomendaciones o sugerencias, pueden ser directas o indirectas a las familias respecto de no tomar acciones judiciales. También dentro de lo que se ha mencionado yo tomé nota de varias cosas. Si efectivamente usted tiene contacto con representantes de Kaiser, en específico se nombró acá la abogada Paula Abugatas, y que nos cuente en general de todas las gestiones que usted haya realizado como funcionario respecto del caso Kaiser, la municipalidad, al menos eso como medida introductoria, y después quizás dentro de las preguntas salgan otras cosas. Tiene la palabra entonces don Juan Carlos. Don Juan Carlos, no lo podemos escuchar en este momento por alguna razón. ¿Está seguro que está desmuteado? O quizás sea un problema con los audífonos. ¿Aló? Ahí lo escuchamos, ahí lo escuchamos. Sí, es que al parecer al prender la cámara se produce un problema con mi micrófono. Entonces pido por su intermedio, señor presidente, autorización para no usar la cámara, para poder estar en contacto, mejor contacto con ustedes. No se preocupe, lo que nos diga es lo fundamental. Ok. Aparte, vimos que estaba ahí en su oficina. Sí, sí, estoy Prosiga. acá. Efectivamente. Bueno, señor presidente, junto con saludar a las honorables y honorables diputadas y diputados, quisiera empezar mi presentación indicando que efectivamente la municipalidad de mi declaración ahora, digamos, la hago en mi condición de ex director jurídico de la municipalidad de Renca, en la fecha que ocurrieron estos lamentables hechos, digamos. Ya en- y que, como se indicó por usted, presidente, mi declaración tiene que ver con esto y no con mi actual condición de asesor jurídico del Instituto Nacional de Derecho Humano, para que no haya ninguna duda ni confusión al respecto. ¿Ya? Por favor. Entonces, quiero partir diciendo que mi intervención en los hechos tienen que ver con mi, ya dije, condición de ex director jurídico. ¿Y por qué es importante tenerlo presente? Por cuanto yo creo que es relevante tener presente el marco jurídico de la intervención de la municipalidad, por lo menos desde la lógica de la asesoría jurídica. ¿Ya? Al respecto, creo que es importante tener presente que, de acuerdo a las normas que regulan el Ministerio Público, a su ley orgánica, es este órgano que, por disposición constitucional y legal, le corresponde ejercer la acción penal en general, ¿ya? Y lo tiene que hacer en el ejercicio del Código Procesal Penal correspondiente, ¿ya? Respecto de eso, el Código Procesal establece que los órganos y servicios públicos, como es la municipalidad, solo podrán interponer querellas cuando sus respectivas leyes orgánicas le otorguen expresamente la facultad de prestar querellas. Ese es como un marco general. Y respecto de la municipalidad específicamente, su ley orgánica constitucional, 18.695, en el artículo 28, inciso segundo, señala que este artículo, en la forma como está vigente ahora, se modificó el año 1992. ¿Y qué establece esta norma? Que la Dirección de Asesoría Jurídica podrá iniciar y asumir la defensa a requerimiento del alcalde en todos aquellos juicios en que la municipalidad sea parte o tenga interés, pudiendo comprenderse también la asesoría o defensa de la comunidad cuando sea procedente y el alcalde así lo determina. Esa es la norma, ¿ya? Sobre la cual, digamos, se establece la facultad del municipio en relación a acciones legales, ¿ya? En este sentido, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República
ha señalado en algunos dictámenes que, precisando esta facultad, la asesoría jurídica de la municipalidad debe realizarse a efectos de acciones judiciales, querellas, por ejemplo, cuando se refiera a intereses generales de la comunidad. ¿Ya? Así lo ha dicho la Contraloría. No intereses particulares de casos que afecten a determinadas personas, sino a casos que afecten a la comunidad en su conjunto. ¿Ya? Y se entiende por comunidad, digamos, a un grupo de personas que forman parte, en este caso, de la comuna de Renca. Distintos dictámenes lo han expresado así, entre otros el dictamen 49.797 del año 2000, que señala que precisamente le corresponde intervenir a las asesorías jurídicas desde el punto de vista de iniciar acciones legales cuando hay algún interés de la comunidad afectado. ¿Ya? Hay un dictamen precisamente que señala que es el dictamen 15.868 del 2005, que en relación a un caso que tenía que ver con unas víctimas de unas personas que fallecieron y la posibilidad de que el municipio pudiera ejercer alguna acción judicial en defensa de los intereses de los herederos, o sea, de los familiares de esas víctimas. ¿Ya? Señala en relación a eso en la parte pertinente de ese dictamen que en el caso en cuestión no ocurre respecto a los jefes de hogar de las familias que perdieron la vida en un accidente en la vía pública, lo que ocasionó conmoción pública. Pues esta última circunstancia, dice la Contraloría, no justifica que se disponga la contratación aludida con recursos municipales para apoyar un interés particular, ¿ya? Por relevante que sea la opinión pública. Es decir, desde el punto de vista de la normativa que rige el quehacer del municipio y en particular de la asesoría jurídica, la posibilidad de presentar querella no es una obligación, ni siquiera una facultad, sino que tiene un carácter excepcional, ¿ya? Cuando se trata de ejercicio de acciones que tengan por objeto proteger intereses de la comunidad, ¿ya? En este caso es bueno tener presente eso porque era fundamental determinar si efectivamente la municipalidad podía, en virtud de estas limitaciones que la Contraloría ha establecido, o precisiones más bien que la Contraloría ha establecido en favor de esta facultad, había que efectivamente determinar si era posible que el municipio se querellara, ¿ya? En la medida que efectivamente hubieran antecedentes que establecieran que se estuviera afectando de manera a los intereses generales de la comunidad de Renca, ¿ya? A partir de los graves hechos que ocurrieron en Renca, ¿ya? Y bueno, y que evidentemente el alcalde, que es la autoridad llamada por la ley a establecer que se pudieran establecer estas acciones. Es el marco legal, ¿ya? Y eso es importante tenerlo presente porque efectivamente, como se ha establecido y como lo conoce toda nuestra sociedad, digamos, y particularmente los vecinos de Renca, y como se ha encargado de recordarnos el concejal que acaba de declarar, el hecho era gravísimo, digamos, ¿ya? O sea, dentro de la situación grave que estaba viviendo el país, efectivamente habían fallecido 5 personas en circunstancias que no se han aclarado, ¿ya? Pero que eran circunstancias muy violentas y muy tremendas. Frente a esa situación, efectivamente, la municipalidad dispuso una serie de ayudas, ¿ya? En virtud de otra norma que faculta a la municipalidad a brindar ayuda de tipo social y asesoría jurídica a personas de la comunidad, ¿ya? Y bueno, ahí entiendo que está citado el alcalde, don señor Castro, quien podrá referirse en detalle al conjunto de medidas que se adoptaron. Entonces, desde el punto de vista estrictamente de asesoría jurídica, se nos pidió que asesoráramos y acompañáramos a las víctimas, a los familiares de estas víctimas, ¿ya? Y para ello, bueno, hubo una serie de reuniones, digamos, ¿ya? Al respecto, me voy a referir más adelante a cuáles son las medidas que se hizo en virtud de eso, pero adelantar algunas, digamos. Lo que se trataba cuando se nos pide la asesoría y se conversa con las familias, digamos, en varias reuniones. Esto a pocos días de ocurrido los hechos, ¿eh? O sea, ¿saben? El hecho ocurrió este domingo 20 de
noviembre, perdón, de octubre, y a los pocos días, cuando ya pues, el municipio también en esos días, igual que muchos servicios públicos, se recordarán ustedes de que estaban en una situación de funcionamiento bien especial, digamos. No había un funcionamiento, había toque de queda, o sea, era bien compleja la situación. Bueno, pero el municipio se hizo cargo de brindar estos apoyos, ¿ya? Entonces, frente a la solicitud que planteaban algunos familiares de presentar querellas y acciones, más allá de la asesoría que ya se les estaba brindando, y en conversación, en coordinación con el alcalde, quien estimó que faltaban mayores antecedentes para establecer la forma como habían ocurrido los hechos, ¿ya? Para, entre otras cosas, determinar que efectivamente se estaba afectando los intereses de la comunidad en los términos exigidos por la norma y que nos facultaba como municipalidad a presentar las querellas correspondientes, ¿ya? Por ejemplo, de que se calificaran los hechos concretamente, hubieran antecedentes más concretos que habría ocurrido, por ejemplo, homicidios de estas personas que fallecieron ahí, digamos, ¿ya? Y de hecho, entre las medidas que se hizo, porque se obtuvo que algunas de las víctimas otorgaran un mandato judicial para poder realizar algunas gestiones judiciales ante el Ministerio Público. Y de hecho, el día 5 de noviembre, o sea, pocos días de ocurrido los hechos, en representación de algunos de estos familiares, se solicitó al Ministerio Público que se ampliara la autopsia de una de las víctimas, del señor Joshua Osorio Arias, ¿ya? Dado que la autopsia, que ya se conocía, ¿ya? Entre paréntesis, entre las funciones y las tareas que se hizo fue apurar la autopsia, porque ustedes saben que estábamos funcionando de manera con muchas dificultades en general, el país con muchos problemas, entonces la autopsia estaba demorando. Una de las acciones que hizo la municipalidad, el equipo que me tocaba a mí coordinar y dirigir, fue apurar la autopsia. Entonces, cuando tuvimos acceso a la autopsia, se solicitó que se ampliara, ya que consignaba ciertos datos que eran poco claros. Por ejemplo, la existencia de estos orificios en la región, de 3 orificios en la región torácica, ¿ya? Pero que la autopsia no aclaraba antecedentes ni aportaba datos respecto al origen o la causa de esos orificios, ¿ya? Ni la forma como hayan ocurrido, ni si en definitiva esos orificios habían sido causal o cómo estaban relacionados con el fallecimiento de las víctimas, ¿ya? Y ahí, entre otras cosas, se solicitaron todos los antecedentes y copias de esos archivos para tener los antecedentes, y todos esos antecedentes se les fueron entregando a los familiares de las víctimas, digamos, ¿ya? Para que también los tuvieran, ¿ya? Se pidió también que se aclarara, por ejemplo, por qué en la autopsia se hablaba de que en presencia en el cuerpo de Joshua había material de radio opaco irregular, decía el informe compatible con fragmentos metálicos en la pierna izquierda, ¿ya? Y se pedía precisamente que se ampliara el informe especificando las razones o a qué se referían con este material y cuál podría ser su origen, ¿ya? Al respecto, cabe señalar un dato importante que ocurre en ese momento, que fue conocido públicamente a través de informe periodístico, en este caso de un informe de Canal 13, en que el Servicio Médico Legal hace un comunicado público en el que señala, entre otras cosas, que el Servicio Médico Legal no realizaba peritaje balístico, ¿ya? Entonces eso lo declara, eso en medio de esta situación tan especial, digamos, ¿ya? Se solicitó junto con eso, digamos, con la situación de la autopsia, se solicitó además identificar al personal militar que concurrió al lugar, porque estaba revisando las sesiones y hay coincidencias de que llegaron efectivos militares. Entonces se pidió al fiscal que se pudiera aclarar, en este caso a través de una comunicación al Ministerio de Defensa, en las circunstancias cuántas personas militares habían estado presentes en el lugar. Y además que se dispusiera una reconstitución de escena que nos parecía que era relevante para hacerlo. Bueno, la Fiscalía en ese momento desechó esas peticiones, no las aceptó, ¿ya? Ahora,
Esto lo hicimos, todas estas gestiones fueron hechas en la medida que teníamos un poder, un mandato judicial para actuar en representación de las víctimas. Pero luego de 45 días de transcurridos los hechos, los primeros días de diciembre, la señora Solange Arias presentó una querella particular a través de un abogado particular, cosa que en realidad no nos enteramos nosotros, sino después de un tiempo después. Ya no fue difícil la comunicación con la señora Solange en esa parte, y por lo tanto, luego de eso nos enteramos que ella ya tenía abogados particulares, con lo cual nuestro mandato ya no tenía sentido, ¿ya? Y por eso que frente a eso, y también los demás familiares decidieron interponer sus querellas particulares, ya dejamos de intervenir judicialmente y dejamos de tener acceso a la información que podíamos tener, digamos, hasta cuando éramos mandatarios, ¿ya? Pues bien, eso ocurrió desde el punto de vista estrictamente judicial, pero como señalé, también se hicieron otro tipo de acciones de carácter administrativo, digamos, ante otros órganos, ¿ya? Como dije, en primer lugar, frente al Instituto Médico Legal, se hicieron gestiones para agilizar lo que en ese momento era la entrega de los cuerpos de las personas fallecidas, digamos, para poder hacer que los familiares pudieran tener acceso a aquello, digamos, ¿ya? Se gestionó además desde el municipio, el alcalde, en coordinación con nosotros, una reunión con el fiscal metropolitano Centro Norte, con el señor Javier Almendares, que ha sido mencionado acá, y que para que este señor fiscal recibiera a los familiares de las víctimas, ¿ya? Y esa reunión fue con diversos funcionarios del Ministerio Público, incluido el fiscal José Morales, que estaba a cargo de la investigación, digamos, está a cargo de esa investigación. Esa fue una gestión propia desde el municipio, coordinada por la dirección jurídica. Y además, en términos personales, ya se gestionó ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos que los representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que estaban haciendo, se recuerdan ustedes, se constituyeron para hacer un informe sobre la situación y violación de los derechos humanos. Bueno, la gestión que se hizo ante el instituto fue que precisamente se citara a los familiares de las víctimas, para que tuvieran conocimiento de estos hechos, ¿ya? Y de hecho, en el informe que publicó esta entidad, este organismo, aparece la referencia precisamente a lo que le había ocurrido a estas personas en el incendio de Kaiser, ¿ya? Entonces, eso fueron parte de las gestiones que se hizo desde la dirección jurídica. Esto todo mientras contábamos con el patrocinio y, el mandato judicial señalado, digamos. O sea, fueron un conjunto de secciones que eran dentro del ámbito de lo que nosotros estimábamos eran las facultades nuestras, digamos. Como insisto, eran aquellas que buscaban juntar todos los antecedentes para poder establecer efectivamente que se había lesionado o se estaba lesionando este interés de la comunidad general de la comuna y que permitiera hacer una querella en los términos que exige nuestra normativa. Ahora bien, quisiera referirme también a un punto que me señala usted, presidente, de la supuesta relación o vinculación con la abogada Paula Gatas, abogatas, de la empresa Kaiser, digamos. Al respecto quisiera comenzar indicando que, como dice el concejal Améstica, ellos en su medio, cuando era en esa época del medio de comunicación en el que él participaba, ellos mientras hicieron sus propias investigaciones, sus declaraciones, no tenían muy claro ciertas cosas, y que a partir del programa de televisión que hubo en el programa del canal de la red, ¿ya? Realizado por la periodista Alejandra Matus, ¿ya? A partir de eso ellos también concluían o sacaban antecedentes, por lo cual encontraban que habían situaciones complejas. Y en ese programa es donde se hace referencia a estos correos o estas comunicaciones permanentes que había entre mi persona y la abogada Abugatas, que según se insinúa en ese programa tendrían por finalidad, digamos, facilitar de alguna manera que la empresa Kaiser pudiera demoler y de esa manera poder cobrar los seguros, una serie de circunstancias. Bueno, debo de señalar ahí que
este programa, digamos, incurre en una serie de imprecisiones y no solo imprecisiones, en algunos casos aseveraciones absolutamente falsas y carentes de fundamento. Esos correos que hace referencia de una supuesta comunicación permanente, en realidad son unos correos en los que en mi calidad de director de asesoría jurídica le comunicaba a la señora Gatas que ellas no podían hacer intervención en el local en donde estaba Kaiser, donde estaban las dependencias de Kaiser, y se le impuso primero la obligación de cerrarlo, porque estaba abierto, como dicen ustedes. Había que cerrarlo porque estaba provocando una situación de riesgo, como estaba en un estado muy lamentable lo que quedaba, había mucho riesgo de accidente, entonces se le obligó a cerrarla. Y se le dijo que solo se podía cerrar y que no podía hacer ninguna acción de demolición, porque habían diligencias pendientes. Esos son los correos a los que lamentablemente la periodista Matu no indica su contenido, simplemente habla de unos correos entre mi persona y la abogada, pero los correos tenían precisamente la intención de decirle, señora, no puede demoler mientras hayan diligencias pendientes. De hecho, cuando vimos que una empresa estaba intentando demoler, personalmente le mandé otro correo diciéndole, detenga eso, no puede seguir haciéndolo porque está prohibido, mientras no se determinen las diligencias pendientes. Y de hecho hay un correo, y eso lo tendrá que aclarar la Municipalidad de Renca, que una orden específica de detener las obras de demolición porque no fueron autorizadas en ese momento, ¿ya? Entonces, la referencia que se hace a mi comunicación con la señora Bugata, en resumen, van en un sentido totalmente diverso a lo que se insinúa sin ningún fundamento en ese programa de la periodista Matus. Al respecto, hay que señalar que la empresa precisamente, como dije, intentó demoler clandestinamente la obra y la Municipalidad de Renca en el mes de abril del 2020 dictó el decreto prohibiendo la realización de esos actos, digamos. ¿Ya? Pues bien, esa imputación que hace la periodista Matu, digo, en el programa, como lo demuestran estos correos, son absolutamente falsas y no sabemos cuáles son sus fundamentos. Y respecto a de algún modo, a la insinuación de que desde la municipalidad y personalmente, yo en mi calidad de director le hubiéramos insinuado que no había que presentar acciones legales porque eso iba a ser complejo, no sé, lo hice de distinta manera el programa digamos, y también, como lo señala también el concejal, no es en efectivo absoluto. Es también otra imputación falsa. Nunca hubo de parte de esta persona ni de la municipalidad una argumentación tendiente a señalar que no había que presentar acciones legales. Al contrario, nosotros, mientras tuvimos el mandato judicial, intentamos realizar una serie de medidas para precisamente juntar los fundamentos para seguir adelante en el juicio, ¿ya? De hecho, como señalé, se pidieron diligencias precisamente que apuntaban en un sentido completamente diverso. Al respecto, si bien cuando salió este programa y se le hizo ver todos estos datos que yo le estoy dando al programa, ellos se negaron a hacer la aclaración correspondiente, digamos. Y de hecho, en la actualidad hay un juicio pendiente en la Corte Suprema, donde yo, ejerciendo los derechos que la Constitución me ampara, presenté un recurso de protección precisamente para garantizar mi derecho a la honra, que se ve absolutamente vulnerado por esta acción periodística que a nuestro juicio carecía de fundamento, carecía de elementos concretos que permitieran demostrar lo que aseveraba en relación, en mi caso, a una supuesta acciones para que no se presentaran acciones legales por los familiares y por otro lado vínculos extraños con la empresa Kaiser tendientes a de alguna manera facilitar sus intereses, digamos, o ya sea para demoler, cobrar seguro, etcétera, etcétera. Todo eso es falso. Y por eso que en estos momentos el recurso de protección todavía no está todavía no se resuelve y esperamos que se resuelva, digamos. De esa manera
se aborda este tema, y yo creo que de esa manera se contesta, señor presidente, lo que usted me pedía al principio, este relato sobre los hechos y mi participación personal. Yo estoy citado acá en esa condición de cómo yo veo o cuál fue mi participación. Yo dejé de trabajar en la Municipalidad de Renca en junio del 2021, por lo tanto, los hechos posteriores, incluso los hechos posteriores a judiciales por lo menos, desde que ya dejamos de tener mandato, no tengo mayores conocimientos de lo que judicialmente se ha ido avanzando en las diligencias y acciones de los distintos organismos involucrados. Eso, señor presidente, es lo que puedo señalar. Muchas gracias, don Juan Carlos. Mm. Ofrezco la palabra, a ver si alguien quisiera consultar algo adicional. Si no hay palabras, yo sí quisiera dos cosas. Una, consultarle respecto de los correos que usted mencionó de comunicaciones con la abogada de la firma Kaiser. Si será posible que usted los remita, si es que los tiene aún, a la comisión. Y asimismo, secretario, me gustaría que recabáramos el acuerdo de la comisión para oficiar a la municipalidad de Renca, solicitando todos los antecedentes y documentos que digan relación con esta demolición, intento de demolición clandestina por parte de la empresa Kaiser de lo que es su ex bodega totalmente siniestrada. Creo que eso es un antecedente de todas formas relevante para una línea argumentativa que el propio diputado Undurraga acá ha planteado varias veces respecto a la relación de terceros, los seguros asociados a la destrucción de la propiedad y demás. Así que si pudiéramos solicitar ese oficio, si le parece a la comisión, ¿lo tiene bien? ¿Acordado? Señor presidente, discúlpeme. Sí, tiene la palabra. Sí, discúlpeme. Sí, yo se lo hago por intermedio de la secretaría de esta comisión, hago llegar los correos que usted me está solicitando. Sí, por supuesto, Ya, ok. sí. Se lo agradezco Acá. mucho. Gracias por la invitación, señor presidente. ¿No hay más palabras entonces? ¿No? Bueno, junto con agradecer a ambos nuestros invitados hoy día, don César Améstica Alarcón, concejal de Renca, en aquel entonces además reportero del medio comunitario de Renca, y también a don Juan Carlos Anabalón, ex funcionario del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Renca. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, entonces, esta se levanta.